Muy buenas tardes a todos. Hoy voy a grabar un vídeo sobre la cárcel vieja de la ciudad de Murcia, que los que somos murcianos la conocemos porque pasamos por ahí todos los días y está en pleno centro. Es un edificio muy conocido en la ciudad de Murcia. Todos conocemos cómo es este edificio y que era una cárcel, pero muy pocos saben su historia, y yo mismo hasta hace un mes no sabía su historia. La cárcel vieja, como su propio nombre indica, esta es una cárcel que se aprobó su construcción y se comenzó en 1921, pero no fue hasta 1929 cuando se finalizaron las obras y se inauguró. Y además se inauguró... ¿Cómo se llama esto, Cristiano, Miguel? La necesidad de una cárcel provincial en la ciudad de Murcia viene desde el siglo XIX, cuando no había sitio para los presos y no había una cárcel en la ciudad de Murcia, y en muchos casos tenían que estar recluidos, hacinados, en malas condiciones, básicamente. Fue ya a principios de siglo cuando el periódico El Liberal tomó la iniciativa de reivindicar una cárcel provincial. Pues básicamente este edificio que todos conocemos está siendo destruido ahora mismo. Es un trozo de nuestra historia reciente que lleva camino de convertirse en un centro de ocio sociocultural y gastronómico, cuando lo que tiene que ver con nuestra historia del siglo XX precisamente con la represión franquista de la dictadura. Como ya he contado, se inaugura en 1929 y un año y medio después se proclama la Segunda República, en el 31. Sobre la actividad de la cárcel vieja durante la Segunda República no he encontrado nada. Supongo, lo que me da a mí a entender es que en el periodo desde que se inaugura hasta que termina la Guerra Civil fue simplemente lo que estaba destinado a ser, una cárcel de presos comunes de cualquier tipo de delito, sin ninguna especificación ni ninguna característica específica. Es ya en marzo de 1939, cuando está a punto de terminar la Guerra Civil Española, cuando el bando sublevado, lo que más tarde conoceremos como la dictadura franquista, entra en la región de Murcia, que se mantuvo leal hasta el final al gobierno de la Segunda República. Es ya cuando entran los sublevados en la región de Murcia, cuando esta cárcel empieza a usarse en gran parte para encarcelar a opositores políticos, y no solo opositores políticos, simplemente matizando a todo aquel que no se considerara adepto a aquel régimen, a la dictadura franquista, a la nueva dictadura nacional. Esta era una cárcel diseñada para albergar en su interior en torno a 400-450 reclusos, pero que en su punto álgido de represión y de encarcelamiento de opositores llegó a tener encarcelados en torno a 3.000 reclusos. Esta cárcel se estuvo usando para reprimir a opositores políticos prácticamente hasta que se clausurara, puesto que en estos años de movilización política y sindical de finales de los 60 también se encarcelaron a jóvenes sindicalistas. Entre los muros de la cárcel vieja, sobre todo en los primeros años de la represión franquista, pero en general en toda su historia, una asociación por la memoria histórica en la región de Murcia llamada Tenemos Memoria ha estado estudiando en torno a 20.000 casos de estos presos en la cárcel vieja, y calculan que la historia de la cárcel vieja, principalmente en los primeros años de posguerra, que es cuando más se reprimía a los opositores políticos, en torno a 500 personas fueron asesinadas en los muros de la cárcel vieja. Esta es la estimación de víctimas, sin contar, por supuesto, a los que murieron por enfermedades, porque esa otra estaban completamente hacinados en una cárcel que está planteada para albergar a 450 presos y llegaron a tener en su pico de presos a 3.000. Pues evidentemente tenían que estar hacinados y dormían en los pasillos, y como cuenta un antiguo preso, incluso tenían que ponerse de acuerdo entre los que estaban uno al lado del otro para cuando quisieran darse la vuelta. Que es lo que estaba diciendo, 500 fueron los presos que murieron asesinados, sin contar a los que murieron por enfermedades, entre otras cosas por el hacinamiento, y sin contar también los que murieron por inanición, es decir, los que murieron de hambre. Porque esa es otra cuestión, si en la posguerra se pasaba en penuria y había hambre, evidentemente en la cárcel todo eso se potenciaba. Si no había comida suficiente para abastecer de manera digna a los civiles, a cualquier ciudadano, evidentemente no se va a sobreponer a un preso. Después de que se clausurara, ya en estos últimos 40 años, la cárcel vieja ha sufrido una dejadez institucional tremenda. Ha estado descuidada y básicamente sin ningún proyecto. Es ya en los últimos años, en torno a 2016-2017, cuando sale a concurso público el proyecto de remodelación de la cárcel vieja, por el cual cualquier empresa podía presentar su proyecto o idea de qué hacer con la cárcel vieja. Es ahí cuando empieza el conflicto con asociaciones por la preservación del patrimonio de la región de Murcia y de la memoria histórica, cuando muchos
muchos de esos proyectos contemplaban la derribación de parte de la cárcel vieja, de los muros interiores y demás, para remodelarla y llevar a cabo sus proyectos. La asociación Wermur, por la preservación del patrimonio de la región de Murcia y de la huerta, ha sido la que más ha llevado una ferviente oposición contra la política del gobierno de la ciudad de Murcia y contra estos proyectos que planteaban la remodelación, entre comillas, incluyendo el derribo de parte de la cárcel vieja, argumentando que a finales del siglo XX la cárcel vieja fue declarada como bien de interés cultural. Por lo tanto, estaba y está protegida y no puede ser demolida, ni parcialmente, ni muchísimo menos por completo. Finalmente, el concurso se adjudica a una empresa que presenta un proyecto llamado Muros Etéreos, por el que básicamente plantean la cárcel vieja, lo que sería la remodelación de la cárcel vieja, como un centro de ocio sociocultural y gastronómico, que tendría los patios en los que la gente está paseando o está sentada por ahí, una tienda, un restaurante, un salón de actos y democracia. Se reservaba una sala para la memoria. Es precisamente con este proyecto donde surge la oposición más dura de Wermur, de esta asociación por la preservación del patrimonio y la huerta de la región de Murcia, precisamente porque se aprueba y plantean lo que más temían, que era el derribo o la demolición total o parcial de la cárcel vieja. Os pondré imágenes por aquí, pero básicamente para explicarlo yo, en cuanto a remodelación, entre comillas, que es la palabra que usan, pero que realmente es un derribo, es destruir el patrimonio histórico. Este proyecto incluye el derribo de parte de los muros interiores y quitar las vallas, las rejas exteriores. Donde están las rejas exteriores se pondrán según este proyecto, unas láminas de hierro altas, por lo que recibe el nombre del proyecto, y en el interior se usarán los escombros de los muros derribados como adoquines. Este proyecto de uso para la cárcel vieja, aunque la idea en sí, la raíz en sí de la raíz de la idea, es que ya nos estamos yendo lejos, hasta ahí se han equivocado. Lo que quiero decir es que con la raíz de la idea no estaba mal, me refiero a que está bien empezar a plantear la idea de que algo hay que hacer con la cárcel vieja, pero lo que me parece un despropósito y de no tener ninguna vergüenza es de plantear en serio que la cárcel vieja, símbolo de la represión franquista en la región de Murcia, se remodele, entre otras cosas teniendo que destruir parte de su estructura, para que se empiece a usar como un lugar de ocio gastronómico y para dar paseos y para estar ahí riendo. Incluso tal y como dicen, lo he estado viendo hoy, pero es que no me acuerdo si era un periodista o era un miembro del Colegio de Arquitectos, partícipes del proyecto, que decía que los murcianos teníamos que empezar a disfrutar de la cárcel vieja. Vamos a ver, con las cosas que han pasado en la cárcel vieja, que han estado hacinadas, encarceladas, incluso asesinadas muchísimas personas, opositores políticos, no tenemos que plantear que empecemos a disfrutar de ese espacio, sino que sea un espacio de reflexión, de memoria histórica, básicamente dándole el uso más coherente que tiene, que es como un museo, siendo un trozo de nuestra historia. Que se reservara una pequeña sala para la memoria histórica, que es lo que sí que plantea el proyecto, era una de las cosas imprescindibles que exigían algunos partidos políticos de la región de Murcia. Pero bueno, habrá que verlo cuando se termine, a ver qué es lo que tiene de verdad esa sala de memoria histórica y a ver cuánto tiene de memoria en cuanto a lo que realmente tiene valor y peso en la cárcel vieja, que es la represión franquista. Este proyecto supone reírnos de nuestra historia y de todos los represaliados y víctimas del franquismo. Un proyecto digno, coherente y necesario, que tenemos pocos o prácticamente ninguno en la ciudad de Murcia, prácticamente ninguno, y en la región de Murcia muy pocos, sería convertir la cárcel vieja en un museo sobre la guerra civil y la represión franquista enfocado en la región de Murcia. De esta manera no solo estaríamos cubriendo una necesidad, que es empezar a darle uso a la cárcel vieja, sino que además estaríamos respetando nuestra memoria histórica y la de aquellos que fueron represaliados. En fin, ya entre paréntesis, una cosa que me parece increíble de este proyecto es que pretendan poner luces de colores y luces LED, que eso es una cosa que le encanta al gobierno de aquí, de la ciudad de Murcia, que lo hicieron también en el paseo de Alfonso X, con luces verdes y rojas, en la cárcel vieja, en una antigua cárcel donde se reprimía a opositores políticos. Es que me parece ya incluso que directamente es que se quieren reír de todos nosotros y de lo que supone este edificio. En fin, solo quería informar brevemente sobre lo que está pasando con la cárcel vieja, que todos lo conozcamos, que todos conozcamos un poco de la historia de este edificio tan emblemático que tenemos en la ciudad de Murcia y que podríamos empezar a aprovechar, todos conocer su historia. Dejaré en la descripción todos los links a los artículos y demás que he leído para hacer este vídeo,
aunque me he expresado como el culo, pero en fin, ahí los dejaré. Y sobre todo, lo que dejaré lo primero es un documental muy interesante que resume todo este conflicto en los últimos años y sobre todo los testimonios de víctimas de esta represión política en la cárcel vieja. Si habéis visto el documental En silencio de otros, os encantará. A mí me ha recordado mucho a ese documental. Pues nada, reflexionemos y a ver si empezamos a defender nuestra historia. Hasta pronto.